Estás escuchando un devocional del reto Mujer Verdadera 365, Nuevo Testamento y Salmos. Día 170, Romanos capítulo 5, escrito por Yamel de Jaramillo, leído por Susana Decano. Después de ver la vida de Abraham en el capítulo 4, hoy vemos que Pablo se enfoca en la seguridad de la salvación, un tema recurrente en los próximos capítulos. En los capítulos 3 y 4, Pablo deja en claro que la salvación es por la gracia de Dios que opera a través de la fe. Aquí vemos ahora el resultado de esa justificación, lo que significa vivir como alguien que ha sido declarado justo delante de Dios. Pablo presenta 6 verdades esenciales que todo creyente debe tener en mente con respecto a la salvación. Número 1. La paz que tenemos con Dios. Número 2. Nuestro lugar en la gracia. Número 3. La esperanza de gloria del creyente. Número 4. La posesión del amor de Dios. Número 5. La seguridad de haber sido liberados y justificados. Y número 6. El gozo por la reconciliación. Estas 6 realidades no son emociones pasajeras, son verdades firmes que descansan en la obra terminada de Cristo y deben permanecer siempre presentes en nuestros corazones. La paz con Dios no es solo tranquilidad interior, es el fin de la enemistad con Dios. Ya no estamos bajo su ira, ahora estamos reconciliadas con Él. Nuestro lugar en la gracia significa que no entramos y salimos del favor de Dios según nuestro desempeño. Estamos firmes en una posición que no cambia, porque no depende de nosotras. Y algo hermoso que Pablo menciona es que incluso en medio de las pruebas hay esperanza. No porque el sufrimiento sea fácil, sino porque Dios lo usa para formar en nosotras carácter, perseverancia y una esperanza que no avergüenza. Estas verdades nos recuerdan constantemente que esta salvación tan grande que hemos recibido es únicamente por la pura gracia de Dios. Pero Pablo no se queda ahí. Él nos lleva aún más profundo para mostrarnos el alcance de esta obra. Introduce aquí una de las comparaciones más profundas de toda la Escritura, la del primer Adán y Cristo. Adán no es solo un personaje histórico, es el representante de toda la humanidad. En Adán, toda la humanidad quedó bajo condenación, corrupción y muerte. Como explica MacArthur, Adán actuó como cabeza federal de la humanidad. Es decir, lo que él hizo fue contado como si todos lo hubiéramos hecho. Por eso la muerte pasó a todos los hombres, porque todos estábamos representados en él. Pero así como Adán representó a la humanidad en su caída, Cristo vino como el segundo Adán, el nuevo representante. Donde el primero falló, el segundo obedeció perfectamente. Sujel Michelén enfatiza que esta comparación no es simplemente paralela, sino contrastante. El daño causado por Adán es grande, pero la obra de Cristo es infinitamente superior. No solo revierte la caída, sino que introduce algo mayor: vida, justicia y reconciliación con Dios. No hay una tercera opción. Toda persona está en uno o en el otro. Y esto tiene implicaciones serias. Nuestra condición delante de Dios no depende primero de lo que hacemos individualmente, sino de a quién estamos unidos. En Adán heredamos culpa y muerte. En Cristo recibimos justicia y vida. Y algo glorioso en este pasaje es que la obra de Cristo no es simplemente equivalente a la de Adán, es mayor, es superior. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
La caída nos llevó a condenación, pero la obra de Cristo nos lleva a justificación, reconciliación y vida eterna. La historia de la redención comenzó en un jardín y también fue restaurada en otro. En el jardín del Edén, el primer Adán enfrentó una decisión: confiar en la palabra de Dios o seguir su propio camino. Allí, en medio de la perfección de la creación, eligió desobedecer. Y su decisión trajo pecado, muerte y separación para toda la humanidad. Siglos después, en otro jardín, el segundo Adán enfrentó una prueba aún mayor. En Getsemaní vemos una de las expresiones más profundas de la obediencia de Cristo. No fue una obediencia superficial ni automática, fue una obediencia real, consciente, en medio del peso del sufrimiento que vendría. Él sabía que el camino delante de él lo llevaría al sufrimiento y a la cruz. Y aún así oró: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Donde el primer Adán falló, Cristo obedeció. Y esa obediencia cambiaría la historia para siempre. Antes de la cruz hubo rendición. Antes del consumado es, hubo un no se haga mi voluntad. La deuda fue pagada. El acceso fue abierto. La reconciliación fue asegurada. Donde Adán trajo condenación, Cristo trajo redención. Pero este contraste no solo es teológico, es personal. Vivimos en una cultura que nos empuja a seguir nuestros deseos, a evitar el dolor y a buscar el camino más fácil. Pero la vida de Cristo nos muestra otro camino, el de la rendición confiada al Padre. Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice que Él soportó la cruz por el gozo puesto delante de Él. Él veía más allá del sufrimiento, veía el resultado: pecadores reconciliados, hijas adoptadas, vidas transformadas por la gracia. Por ese gozo obedeció. Y ahora nosotras vivimos a la luz de esa obediencia. Nuestra salvación no fue asegurada por la cruz, sino por la perfecta obediencia de Cristo desde el inicio hasta el final. Nuestra salvación no solo fue asegurada por la cruz, sino por la perfecta obediencia de Cristo desde el inicio hasta el final. Ya no estamos en Adán, estamos en Cristo. Y eso cambia absolutamente todo. Este capítulo nos invita a detenernos y contemplar algo que muchas veces damos por sentado. Si hemos sido justificadas por la fe, entonces nuestra relación con Dios ha cambiado completamente. Ya no vivimos bajo condenación, vivimos en paz. Ya no estamos fuera, ahora estamos firmes en la gracia. Ya no caminamos sin rumbo. Ahora tenemos una esperanza segura. Y aún en medio del sufrimiento, no estamos a la deriva. Dios está obrando. Está formando en nosotras una fe más firme, un carácter más parecido a Cristo y una esperanza que no será avergonzada. Pero lo más impactante es esto: nuestra historia ya no está definida por Adán, sino por Cristo. Sí, el pecado entró por un hombre, pero la salvación también vino por uno. Y en Cristo, la gracia no solo cubre el pecado, lo sobrepasa. Por eso podemos vivir con seguridad, no porque somos fuertes, sino porque su obra es perfecta. Para meditar. ¿Estás viviendo como alguien que ya tiene paz con Dios o sigues relacionándote con Él desde la culpa o el temor? Cuando atraviesas pruebas, ¿las ves como interrupciones en tu vida o como parte de la obra que Dios está haciendo en ti?
¿Tu seguridad descansa más en lo que haces o en lo que Cristo ya hizo por ti? Explora más recursos que te guíen a Cristo y su palabra en avivanuestroscorazones.com.